Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 26 al 39, en un tema que se titula El endemoniado que fue liberado. El endemoniado que fue liberado. Vamos a leer este pasaje en Lucas 8, 26 al 39, que ocurrió justamente después de que Jesús calmara aquella tormenta, recuerdan ustedes, en el mar de Galilea, y llegaron al otro lado del mar de Galilea, y es justamente ahí donde se desarrolla este pasaje. Dice así, Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amados hermanos, no hay duda de que el enemigo de Dios, Satanás, está gobernando de forma temporal este mundo. A Satanás en la Biblia se le llama el príncipe de la potestad del aire. Él gobierna desde la atmósfera hasta la tierra de forma temporal, porque su dominio no será para siempre. Aunque muchas personas lleven vidas correctas en la opinión de otros, aunque sean morales, las personas que no tienen a Cristo Jesús están bajo la influencia de Satanás, engañados y atrapados en las falsas religiones y filosofías impías. Otros más se encuentran cegados en la trampa del secularismo humanista, que actualmente es la religión más grande del mundo. ¿Sabía usted eso? La religión más grande del mundo no es el catolicismo ni el islam, es el secularismo humanista, porque se predica 24 horas al día en los púlpitos de los medios de comunicación, en las noticias de la mañana, de la tarde, de la noche, en las películas, en las primarias, secundarias, preparatorias y universidades de casi todo el mundo. El secularismo humanista enseña que el ser humano proviene de los animales, que no hay Dios. Y entonces, si no hay Dios
y provenimos de los animales, cada quien usa el sexo como se le dé la gana. Claro, esa es la conclusión obvia. Esa es la religión más grande que se predica en todo el mundo. La mayoría de las personas están atrapados en ese secularismo humanista que se encuentra bajo la influencia de Satanás. Otros más llegan más lejos y se involucran en el ocultismo, en la santería, en la brujería, en las limpias y demás. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que el único que puede salvar al pecador y darle esperanza y vida eterna es el Señor Jesucristo, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. En Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a regresar a nuestro pasaje de Lucas capítulo 8 y vamos a identificar en este pasaje al menos 3 poderes que aparecen. En primer lugar, estudiaremos el poder destructivo de los demonios en los versículos 26 al 29. Después vamos a estudiar el poder libertador de Cristo Jesús, el versículo 30 en adelante, y vamos a terminar estudiando el poder mortal del pecado en la población de Gadara. Vean por favor el versículo 26, Lucas 8, 26. Arribaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Quién arribó? Jesús con sus discípulos. Venían de una tormenta terrible y espantosa que los había azotado en el mar de Galilea. Jesús calmó la tormenta, eso ocurrió en la madrugada, y cuando sale el sol muy tempranito en la mañana, todos mojados, empapados y seguramente llenos de temor y de asombro porque Jesús había calmado la tormenta, llegan al otro lado del mar de Galilea, en la ribera opuesta a Galilea, que se llama la tierra de los Gadarenos. Si usted va al mar de Galilea y voltea, si usted lo está viendo de sur a norte y voltea a la derecha hacia el oriente, se va a dar cuenta que del lado oriental se encuentra el país de Jordania. Ahorita hay muchas tensiones entre Israel y Jordania y está lleno de montañas. El año pasado que tuvimos oportunidad de viajar a Israel, estuvimos allí, pero no nos dejaron ir al lado de Jordania. No pudimos visitar la tierra de los Gadarenos, porque actualmente del lado jordano hay un pueblito que se llama Kersha, en donde se encuentran algunas tumbas y hay una ribera descendente empinada que va a dar hasta el agua del mar de Galilea. Ese es el lugar en donde Jesús llegó, a Gadara, la moderna ciudad de Kersha. Y debemos tomar en cuenta que la tierra de los Gadarenos estaba en territorio gentil, al sudeste del mar de Galilea, en una región llamada Decápolis, o la región de las 10 ciudades. Y estas 10 ciudades eran ciudades griegas, no tenían nada que ver con los judíos, detestaban a los judíos, se autogobernaban a sí mismos y estaban llenos de gentiles incrédulos. Por eso estos gentiles criaban cerdos. Ustedes todos saben que los judíos no pueden comer cerdo ni crían cerdos. No ha habido ni un judío en la historia que tenga un corral de cerdos, porque es un animal inmundo. Pero en la región de Gadara estaba lleno de cerdos. Este hato de cerdos, de hecho, dice otro evangelio que eran 2,000 cerdos. ¿Por qué el Señor Jesús viajó al extranjero? ¿Por qué viajó a la tierra de los Gadarenos? Muy sencillo, porque el evangelio, amados santos de Dios, es para todas las naciones. No solamente para Israel, sino que la intención de Jesús es que todas las naciones, empezando por la tierra de los Gadarenos, pudieran conocer el evangelio. La salvación que hay en Cristo Jesús es para todos. Alguien diga amén. Es interesante que Jesús salió algunas veces al extranjero. Recuerdo la vez que se encontró a la mujer samaritana, ¿recuerdan? En Juan capítulo 4. Y esa región de Samaria también no pertenecía a Israel. En otra ocasión se encontró a una mujer sirofenicia en la frontera con Siria. Ese fue otro viaje al extranjero que hizo Jesús. Y el tercer viaje fue justamente a la tierra de los Gadarenos. Vamos al versículo 27. Estamos intentando explicar versículo por versículo. Vean el verso 27. ¿Qué dice? Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado,
desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Quiero hacerles una pregunta, hermanos. Cuando Jesús desembarcó, dice el verso 27, que vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Fue acaso fortuito este encuentro? ¿Fue obra de la casualidad? Resulta que Jesús llegó, desembarcó y de pronto, por azares del destino, se encontró a este hombre. ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿Fue obra del destino acaso? No, hermanos. Dios es soberano y Él controla todos los eventos de la creación. Todas las veces que tú sales a la calle y te encuentras con una persona y vas al trabajo y te encuentras con otra persona, todo eso está bajo el control de Dios. Este no fue un evento fortuito. Esta es una cita que tenía Jesús. Porque Jesús sabía exactamente con anticipación que iba a encontrar a este endemoniado con el objetivo de salvarlo del poder de las tinieblas. Les hago otra pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes escogieron a Jesús como Señor y Salvador? Levanten su mano. Bueno, yo escogí a Jesús. Ahora quiero que vayan a Juan 15, versículo 16, para corregir un poquito esa teología. Porque en Juan 15, versículo 16, el Señor Jesús dice las siguientes palabras. Escuche. No me escogiste tú a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Nosotros no escogimos a Jesús. Jesús nos escogió a nosotros para salvación y diseñó una cita especial con el hermano hace 3 meses, porque se acaba de convertir. Con estas chicas quizás hace 4 años. Con la pareja de allá atrás hace 15 años. Jesús diseñó una cita contigo y conmigo para liberarnos también del poder de las tinieblas. Nada ocurre por casualidad. Gracias, Señor, que nos escogiste. Versículo 27. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad de Gadara, o de aquella región de Gadara. Dice el texto que este hombre se encontraba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Subrayen la palabra endemoniado en el verso 27 en sus Biblias. Es la expresión griega eige daimonia, que significa poseído por un demonio. Dice la Biblia que este hombre estaba controlado y poseído por un demonio. Y aquí debemos preguntarnos, ¿qué es eso de los demonios? ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son seres espirituales, identificados en las Escrituras como ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión. Todo esto está en la Escritura. Apunta estos pasajes: Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. En estos capítulos de las Escrituras se explica cómo Satanás se rebeló contra Dios y arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios, como dice Apocalipsis 12, versículo 4. Eso significa que por cada demonio de Satanás hay ¿cuántos ángeles de Dios? 2 ángeles de Dios. Un demonio, 2 ángeles. Los demonios existen actualmente y están en operación actualmente. Ellos siguen a su jefe Satanás, hacen el mal, causan estragos en la vida de los hombres. La principal función de los demonios es atormentar al ser humano, y principalmente aquellos que no conocen a Cristo. Las personas que viven angustiadas por el dinero y angustiadas por el trabajo y ya tienen colitis y ya tienen gastritis nerviosa y envejecen rápidamente porque viven en completa angustia, padecen insomnio. Esas personas están oprimidas por su carne en primer lugar y por demonios satánicos también. Los demonios tienen poder limitado y al igual que Satanás, ya fueron derrotados, como lo acabamos de cantar en el último canto. Fueron exhibidos por Cristo en la cruz del Calvario, quien triunfó sobre ellos, exhibiendo a los principados y a las potestades, dice Colosenses 2, versículo 15. Acompáñenme ahora al Evangelio de Mateo capítulo 8. Vamos a preguntarle ahora a Mateo cómo describió él este pasaje del endemoniado gadareno, y vamos a ganar varios detalles. En Mateo 8:28 dice que en realidad se trataba de 2 endemoniados gadarenos, no uno. Entonces ya tenemos un poquito más de detalle aquí. No era uno solo, eran 2.
Ahora vamos por favor a Marcos capítulo 5. Vamos a leerlo juntos. Marcos 5 del 1 al 5. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos capítulo 5 verso 1? ¿Me acompañan? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, versículo 2. Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde dice? ¿Sí me siguen? ¿De dónde venían? De los sepulcros. ¿Quién salió? Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre, día y noche, andaba gritando, dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El Evangelio de Lucas dice que este endemoniado había estado así desde hacía mucho tiempo. ¿Desde qué edad? ¿Qué edad tendría el gadareno? No sabemos si era un joven de 20 años, de 30, quizá una persona de 40. Pero lo que sí dice Lucas es que desde muy pequeño, desde hacía mucho tiempo, había estado ya endemoniado. ¿Por qué estaba tan endemoniado desde chiquito? Porque vivía en una sección territorial gentil, llena de inmoralidad, llena de idolatría. Seguramente sus papás lo dedicaron a los ídolos falsos, lo dedicaron a dioses falsos, y así muchas personas en el mundo son dedicadas a santos, a ídolos, a vírgenes, los dedican a deidades paganas, los dedican a vírgenes paganas, les hacen limpias, desde recién nacidos los consagran, y de esa manera entran demonios a la vida de las personas. Dice además el pasaje que este gadareno no vestía ropa. Imagínenselo un poquito en su mente, ¿sí? Desde hacía mucho tiempo está endemoniado, se comporta de manera muy extraña y además está completamente desnudo, con unas barbas hasta acá, las uñas, ¿verdad?, que parecen ya más bien pezuñas, todo sucio y desnudo. La desnudez en la Biblia, hermanos, está asociada con la inmoralidad sexual. Seguramente este hombre practicó y practicaba, al momento que encontró a Jesús, la inmoralidad sexual a través de ritos paganos, adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, ritos paganos, etc. Además, los demonios, como lo tenían desnudo, querían matarlo porque estaba expuesto al frío, al calor, a las espinas, a las piedras. Dice la Escritura que no moraba en casa, sino que vivía. ¿En dónde vivía? En las tumbas, en los sepulcros. Él se encontraba más a gusto entre los muertos que entre los vivos. Amados, todos los incrédulos, y esto que voy a decir es muy radical, pero todos los incrédulos, todas las personas que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador, son parte del reino de las tinieblas, son posesión de Satanás. Aunque no sean como el gadareno y ni tengan manifestaciones tan agresivas como el gadareno, las personas que no conocen a Cristo están bajo la influencia del maligno y sus mentes son controladas por él y sus demonios. Juan capítulo 3 versículo 36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pastor, pero eso que está usted hablando fue hace 2000 años. Eso ya no ocurre hoy. Eso de los demonios ya no existe hoy, piensan algunas personas. Estás equivocado. Los demonios siguen operando hasta el día de hoy a través de falsas religiones, secularismos humanistas, inmoralidad sexual. Los demonios siguen poseyendo cuerpos de personas incrédulas. Y a continuación voy a dar algunos síntomas de las personas que pueden estar endemoniadas. En primer lugar, una persona endemoniada puede llegar a tener una gran fuerza, como el gadareno, que le ponían cadenas y venían los habitantes de Gadara: vamos a agarrarlo y agárrenlo por atrás y pónganle 10 cadenas y pónganle unos cerrojos, hay unos candados. Y cuando lo dejaban y lo soltaban, este gadareno simplemente rompía las cadenas. Una fuerza incontrolable. En segundo lugar, las personas que están molestadas o poseídas por demonios normalmente viven en inmoralidad sexual.
Son personas que practican la fornicación, la traición a la esposa, al esposo, el coqueteo con el sexo opuesto, con una persona que no es tu esposo y tu esposa. Caen en adulterio, en pornografía, en homosexualidad, en lesbianismo, en toda clase de desviaciones sexuales, porque están controlados por demonios. Una persona endemoniada, en tercer lugar, comienza a escuchar voces interiores de destrucción. No sirves para nada, ya no vale la pena vivir, aviéntate de ese puente, y cosas por el estilo. De pronto una persona endemoniada puede llegar a gritar blasfemias o hablar cosas sin sentido. Pueden vagar por las calles. Son personas que le hacen daño a su cuerpo. Apunta esto. Son personas que le hacen daño a su cuerpo, que consumen drogas, alcohol, tabaco, pastillas, objetos de todo tipo para hacerse daño. Son personas que se empiezan a hacer heridas aquí en el brazo, en las piernas. Son personas que les gustan los temas de la muerte, las películas de terror. Vamos a ver la película de terror, Satanás contra los endemoniados. Ese es el último hit de Hollywood. Y se meten a ver películas de terror. ¿Saben cómo salen del cine? Salen todos endemoniados. Son pensamientos que son atormentados. Son personas, que son atormentadas con pensamientos de muerte, de suicidio y de autodestrucción. Pregunta: ¿conoces alguna persona que tenga alguno de estos síntomas? Ups. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? La Biblia enseña que no, porque somos posesión de Cristo Jesús. Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Pero un cristiano que practique pecado, un cristiano que ande coqueteando así con el adulterio, con la fornicación, que permitas pensamientos de depresión, de tristeza, de suicidio, que te estés dañando tu cuerpo con alcohol, drogas, tabaco, pastillas, una de dos: o no has nacido de nuevo y en realidad no eres cristiano, y si eres cristiano estás siendo molestado terriblemente por demonios porque tú mismo los has atraído con tu pecado. Nuestras vidas son como esta botellita. Dios quiere que estemos limpios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Pero de pronto algunos abren la botella y comienzan a ponerle aquí piedras de pecado, y ya entra un pedazo de tierra de contaminación, de adulterio, y ya viste pornografía, y se empieza a echar a perder el agua. Se empieza a contaminar el agua. Y cuando hay un frasquito así o un bote lleno de basura podrida, llegan las moscas, llegan las hormigas y llegan las ratas y los ratones. Esos están representando en este ejemplo a los demonios. ¿Cómo se van los demonios? Arrepiéntete, limpia el vaso. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Regresamos a Lucas 8, por favor, versículo 28 y 29. ¿Qué hizo el endemoniado gadareno? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Te ruego que no me atormentes. Vamos a reconstruir un poquito la escena. Imagínense ustedes en su mente, usen un poquito la imaginación. Jesús llega al mar de Galilea, a la orilla del lado oriental, a la tierra de los Gadarenos. Ahí hay una montaña, como un risco así, hacia arriba. Hasta arriba del risco de esa montaña está el gadareno con su amigo, ¿no? ¿Y a qué creen que se dedicaban ellos? ¿A qué creen que se dedicaban? ¿Serían maestros de kindergarten, hermanos? No. ¿Qué eran? Asesinos, secuestradores, asaltantes, homicidas, violadores, corruptos. ¿Conocen a alguien así en nuestra sociedad? No, aquí en México casi no se da eso, ¿verdad? A eso se dedicaban. Entonces, desde arriba del risco, el gadareno ve a su amigo y contemplan que Jesús está desembarcando con sus 12 discípulos. ¿Y qué creen que pensaron? Oye, vamos allá abajo corriendo, vamos a matarlos, vamos a secuestrarlos, vamos a robarles lo que traen. Vente, córrele. Y bajaron corriendo entre espinas y piedras, desnudos, sucios, endemoniados, dando voces de blasfemia, gritando incoherencias. Venían a toda velocidad para querer asesinar a Jesús y sus discípulos. Y a medida que el gadareno y su amigo se iban acercando a Jesús, 20 metros, 15 metros, 10 metros,
Noten cómo el gadareno y su amigo no habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era cualquier persona que podían asaltar. Pero a medida que se acercaban 5 metros, 3 metros, los demonios que traían adentro sí reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Y el endemoniado y su amigo se dan cuenta en algún momento de conciencia y se postran, versículo 28, se postran a los pies de Jesús y exclaman a gran voz: aquel que está hablando ya no es el gadareno, son los demonios que trae adentro. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y el que está hablando ahí es el demonio. Los demonios, damas y caballeros, tienen el poder. Si tú los dejas entrar a tu vida y sigues en pecado y te alejas de Jesús lo más posible, o comienzas a decir blasfemias de Jesús y te metes a cosas de ocultismo, de hechicería, de brujería, de limpias, magia blanca, magia negra, horóscopos, etcétera, va a llegar un momento en el que los demonios tomen control de tu mente y de tu sistema nervioso central. Y hay personas que asesinaron. Un día yo hablé con una persona, un jovencito que había asesinado. Y después varios meses le digo: ¿qué pasó contigo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Saben qué me respondió? No me acuerdo, pastor. No estaba yo en mi conciencia. Como que se me metió algo adentro y yo perdí conciencia. Los demonios pueden tomar control de la mente y del sistema nervioso central. Así ocurre con la mayoría de los incrédulos. Ellos ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controlados por demonios, ni mucho menos se dan cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos al versículo 29. Veamos en segundo lugar el poder libertador de Jesús. Lucas 8:29. ¿Qué dice entre paréntesis, hermanos? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿Quién mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre? ¿A quién se refiere? A Jesús. Jesús mandaba al espíritu inmundo que se fuera del hombre. Imagínense en estos endemoniados postrados a los pies de Jesús, volteando a verlo así, todos sucios, todos barbones, endemoniados. El demonio hablando: no nos atormentes, no nos atormentes. Y Jesús: fuera, fuera de ellos. ¿Ya se imaginaron la escena? Apunten esta enseñanza, por favor. Jesucristo es el único capaz de liberar a un endemoniado de las obras de Satanás. Jesucristo es el único capaz de sacar a un alcohólico de la cantina que ha tomado 50 años y hacerlo libre en un instante. Jesucristo es el único que puede sanar de esquizofrenia a una muchachita de 17 años que lleva 4 intentos de suicidio. Jesucristo es el único que puede liberar a los cautivos, a los drogadictos, a los homosexuales, a los perversos, a los malignos, a los homicidas, porque Él es el Hijo de Dios. Solamente Él puede liberar a los cautivos. Un aplauso de gloria al Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado constantemente, ¿de quién es? Es del diablo, dice ahí. Porque el diablo peca desde el principio. Y digan fuerte conmigo, por favor: para esto apareció el Hijo de Dios. Están muy tímidos, hermanos, perdón. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Dígalo con fuerza, por favor. Para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y si tú vienes cautivo de cualquier pecado en esta mañana, el Señor Jesucristo quiere hacerte libre. Antes que salgamos de este salón, el Señor Jesucristo está liberando a muchos de ustedes. Si tan solo le crees a Él, si tan solo le entregas tu vida. Regreso a Lucas 8. ¿Qué pasó? Versículo 30. Vamos versículo por versículo. ¿Qué dice el verso 30? Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Porque a los endemoniados les cambia la voz de vez en cuando.
Un día vino una muchachita y estaba muy extraña y hace muchos años, y recuerdo haber orado por ella. Le dije, cierra tus ojos. Sí, pastor, ore por mí, por favor, cierra tus ojos. Y nada más extendí así mi mano un poco de lejos, empecé a orar y de pronto, como a los 15 segundos, volvió a abrir los ojos. No me vas a poder sacar de ella. Estoy aquí desde que ella nació. El pastor César se asustó un poco, no se crean. Ya le llamé a los de liberación, a los escuderos de oración, hasta los edecanes me traje, hermanos. Y empezamos a orar por ella. Fue una batalla tremenda de 6 o 7 horas hasta que fue liberada de ese demonio que la tenía controlada, porque ella había sido entregada a la guadalupana cuando era una bebé. Y ese es un principado demoníaco, diabólico. Todos los bebés que fueron consagrados a vírgenes, a santos, a demonios que le hicieron limpias en santería, todos esos niños, debido a la incredulidad de los papás, fueron infestados de demonios. Por eso Jesús aquí le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, le dice el demonio. Apunten la palabra legión en griego. Es la palabra griega legión, igualita. ¿Y saben qué significa? Describe a un pelotón de soldados romanos que incluye a un grupo de 6,800 soldados. Este pobre gadareno ignorante estaba atormentado y habitado literalmente por al menos 6,800 demonios. Y su amigo por el estilo. Entonces, cuando el gadareno fue consagrado a la Virgen, 300 demonios se metieron. Cuando en la adolescencia comenzó a ver pornografía, 500 más. Cuando comenzó a practicar la homosexualidad, otros 2,000. Cuando asesinó y robó y mató y fumó y se quiso matar con piedras y suicidarse, otros 2,000 o 3,000 más. Los demonios vienen por grupos, dependiendo de los pecados que el pecador desee practicar. Métete una película del diablo, de demonios, de terror. Vas a ver cómo sales con unos 800 o 900, que los vas a traer ahí pegaditos. Versículo 31, ¿qué pasó? Y le rogaban, ¿quiénes? Los demonios, que no los mandase ir al abismo. Noten ahí en el versículo 31 cómo ya pasa del singular de los versículos anteriores al plural. Aquí ya todas las huestes de demonios, estos 6,800 le rogaban a Jesús, no nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo, Jesús. ¿Qué es el abismo? El abismo, hermanos, proviene del griego abusos, con acento en la A y doble S al principio. Abusos significa literalmente pozo sin fondo, y es un lugar terrible y espantoso donde el Señor ha enviado a las huestes demoníacas de Génesis capítulo 6, que pervirtieron la genética humana, que tomaron mujeres de entre los hombres. Si ustedes leen ese pasaje con cuidado, se van a dar cuenta que eran seres diabólicos, demoníacos, que tomaron cuerpos de varones, de tal manera que, verdad, al tomar a estas mujeres, de ahí nacieron la raza de los gigantes y pervirtieron la genética humana. Impresionante. Entonces fue tal su perversión que el Señor los mandó a el abismo. Versículo 32, ¿qué dice el 32? Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué dice ahí al final del verso 32? ¿Quién aquí es el que da los permisos, hermanos? ¿Quién da los permisos? ¿El pastor? ¿Quién da los permisos? ¿Los coordinadores? No. Aquí el que manda es el Señor Jesucristo. Él es el que da los permisos. Así que no pienses que tú puedes hacer ya lo que se te da la gana, porque aquí el que da los permisos es el Señor. Digan conmigo, Él es el jefe. Dile al de junto, tú no eres el jefe. Ay, pastor, pues tomamos la decisión de irnos a vivir a Querétaro. Ah, ¿sí? ¿Tú y cuántos más? ¿Ya oraste al menos unos 6 meses? ¿Pediste consejo con 3 o 4 ministros, pastores? ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro que Dios te está enviando a Querétaro? ¿Estás completamente seguro? Porque tú no te mandas solo, hermano. Ay, es que me enamoré de este joven que es tan guapo y decidí ser su novia. ¿Sí, mijita? ¿Tú decidiste? ¿Te mandas sola? ¿Quién es el jefe? ¿Quién da los permisos? Digan fuerte, Jesús.
Él es el que da los permisos, hermanos. Nosotros no tomamos ninguna decisión solos. Nosotros siempre consultamos a Dios por medio de su Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Para predicarles yo esto, yo pedí permiso. Señor, qué tema es necesario en Toluca? No nos mandamos solos, para nada. Versículo 33: y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Pregunta: ¿por qué el Señor Jesucristo no los envió al abismo de una vez a esos 6,800 demonios malvados? ¿Por qué no los envió al abismo? Porque si los hubiera enviado al abismo, no se hubieran dado cuenta del milagro de liberación tan grande que Jesús hizo. Simplemente se hubieran ido al abismo, el endemoniado gadareno hubiera quedado libre y se acabó. Pero ahí, en esta liberación, hermanos, cuando Jesús hizo esta liberación, mientras todo esto acontecía, ya habían ahí varias personas. Quizá unas 200 o 300 viendo, así como cuando hay un accidente aquí en Paseo Toyocan, que se paran a ver qué está pasando, de chismosos, ¿verdad? Tenemos eso en nuestra carne, somos chismosos, nos gusta saber qué pasó. Allá habían ya unas 300, 400 personas. Entonces Jesús los envía a los cerdos como un testimonio público para que toda la tierra de Gadara se enterara que Él es el Hijo de Dios, el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Este impactante acontecimiento brindó prueba vívida e inequívoca de que los demonios habían salido del hombre y demostró la autoridad absoluta del Señor Jesucristo sobre todos los demonios. Versículo 34. ¿Qué pasó en el 34, hermanos? Vamos a leerlo. Léanlo conmigo para que participen también. ¿Qué dice? Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué hicieron? Huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo estaba? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Qué hicieron los pastores de los cerdos? Vamos rápido a la ciudad de Gadara. Eran como 3 ciudades ahí, eran 3 ciudades cercanas. Fueron a sus ciudades que estaban ahí muy cerca. Vengan rápido, ahí hay un tal Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan de los endemoniados que los atábamos con cadenas, que rompían las cadenas, que hicieron maldad y media? Vengan, por favor, algo está pasando. Entonces ya no eran 100 o 200, ya eran unos 500 o más. Y cuando llegaron al lugar de los hechos, el gadareno y su amigo se encontraban completamente liberados. ¿En qué posición se encontraban? Sentados, tranquilos. Y no solamente estaban sentados a los pies de Jesús. ¿Se imaginan su cara de ellos? ¿Se imaginan? ¿Cómo estaban viendo a Jesús sentados desde el piso, desde el suelo? ¿Con qué cara estaban viendo a Jesús? A ver, pongan cara de estar viendo a Jesús después de ser liberados. Con un asombro, con una paz, con una libertad, con un amor extraordinario, maravilloso, glorioso, sentados a los pies de Jesús. Estaban vestidos. Les pregunto a ustedes, ¿quién los vistió? ¿Quién los vistió? No había tienda, ¿verdad? No había H&M cerca, nada. ¿Quién los vistió? No había mercadito sobre ruedas. Seguramente los vistió Jesús y sus discípulos. Pedro, quítate la túnica. A ver tú, Santiago, a ver, quítate las chanclas. A ver tú, mira el gorro que traes para el sol, quítate la túnica. Pónganselas, límpienlos, lávenlos. Y estos 2 endemoniados se encontraban vestidos y se encontraban en su cabal juicio. Los demonios habían sido expulsados de sus vidas. Quiero leerles lo que dice un comentarista acerca de esto. Abro comillas, escuchen. El cambio radical en ellos fue completo, innegable e inexplicable desde una perspectiva humana. Este hombre estaba vestido, no desnudo. Estaba sentado a los pies de Jesús, no vagando sin rumbo.
Se encontraba lejos de las tumbas, del reino de los muertos y de las tinieblas, a los pies de la presencia del Señor de la vida. Estaba callado, no chillando, tranquilo y en paz, no fuera de control. Estaba consolado, no atormentado. En resumen, manifestando la sanidad dada por Dios, no la demencia inspirada por los demonios. Cierro comillas. Los testigos de este gran milagro, en vez de regocijarse con el Señor y decir: gloria a Dios, Señor, también libéranos a nosotros, dice la Escritura en el versículo 35, que tuvieron miedo, se llenaron de un temor incrédulo. Les dio temor, dijeron: no, mejor damos 2 pasos para atrás. Y esto es lo que nos lleva a la tercera parte de nuestro bosquejo: el poder mortal del pecado. Vean el versículo 36. ¿Qué pasó en el 36? Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Voy a inventar un poquito el versículo 37. Me hubiera gustado que el verso 37 dijera: entonces toda la multitud de la región alrededor cayó de rodillas a los pies del Salvador, implorándole que los salvara también a ellos de sus pecados, que echara fuera también sus demonios, y agradeciéndole por haber liberado a estos 2 endemoniados. Pero eso no dice el versículo. El versículo 37 llena mi corazón de una gran tristeza. El verso 37 dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió a Capernaum. Y aquí la traducción al castellano es muy benevolente, porque en el griego es bastante más pesada. Dice que los habitantes de alrededor de los Gadarenos llegaron con Jesús y le dijeron: lárgate, largo de aquí, ya no te queremos ver más. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió de ellos. Los corazones de estos individuos eran como la tierra compactada junto al camino en la parábola del sembrador, que la semilla quiere entrar, pero está tan endurecida la tierra, endurecido el corazón, que la palabra no puede penetrar al corazón para producir su efecto. Se perdieron la bendición de conocer a Jesús de Nazaret. ¿Cuántos de nosotros esta mañana tenemos ese corazón? Has escuchado el evangelio, has venido a la iglesia, los pastores con amor, con paciencia te han compartido de Cristo, te han abrazado aquí en la iglesia, pero sigues en el pecado, sigues en la maldad, sigues en la inmoralidad, sigues en el adulterio. Y allí están demonios, miles de demonios, cientos de demonios listos para devorarte, y tú no quieres arrepentirte. Y tal vez esta tarde sea la última vez que el Señor te esté hablando, porque los demonios no están jugando ni tienen ninguna misericordia de nadie. Ellos vinieron para matar, para robar, para torturar, para atormentar y para destruir. ¿Así quieres terminar? Estas malvadas personas querían que Jesús se retirara de allí. No rogaron, sino le exigieron a Jesús, casi en tono de una orden: lárgate de aquí, lárgate. Tan poderoso era el dominio del pecado y la maldad y la dureza de su corazón, que ni siquiera le dieron una oportunidad al Señor Jesucristo para compartirles. Y así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. Como dice el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios capítulo 4, léanla conmigo. 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Este es un pasaje para muchos de ustedes que comparten en sus trabajos, que se animan a llevar una Biblia, se animan a llevar un folleto y a platicar 10 minutos con el gerente de ventas, con la secretaria que está viviendo en adulterio, con el muchachito de la limpieza que saben que se está drogando, con el gerente de ventas que saben que está en alcoholismo. Y se toman un tiempo y dicen: Señor, ayúdame, y se encierran en la oficina. ¿Sabe qué, ingeniero? Le traigo una Biblia. Quiero decirle que Jesucristo puede liberarlo del poder del pecado y de las tinieblas y de Satanás. Y se exponen a que los corran, hermanos, de sus trabajos, porque a la gente no le gusta que les prediquen el evangelio. El evangelio es ofensivo. Por eso Pablo dice aquí en 2 Corintios 4, versículo 3: si nuestro evangelio está aún encubierto, díganlo conmigo por favor, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los habitantes de Gadara prefirieron al endemoniado que al Hijo de Dios. Prefirieron seguir aterrados por Satanás en lugar de ofrecer reverencia a Dios. Prefirieron soportar la presencia de los demonios en su región que la presencia de Jesucristo que los podía liberar. Prefirieron vivir en las tumbas en vez de vivir en la gloria con Cristo Jesús. Por eso Jesús se subió a la barca, versículo 37, y se volvió. ¿A dónde volvió? A Capernaum, que era la ciudad donde tenía su centro de operaciones. Terminamos con el verso 38 y 39. Ahí termina este relato. ¿Qué dice el verso 38? ¿Qué pasó con los gadarenos? Y el hombre de quien habían salido los demonios, verso 38, está a los pies de Jesús, ¿verdad? Está sentado, ¿se acuerdan? Está emocionado, está gozoso. Y entonces le ruega a Jesús, verso 38, que le dejase estar con él. Señor, llévanos contigo, llévanos en la barca. Sí cabemos. Son 12 más tú 13 más nosotros 15. Sí cabemos. Llévanos a Galilea. Queremos ser tus discípulos. Te amamos, Señor. Tú nos hiciste libres. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero Jesús le despidió diciendo, verso 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. Digan, él se fue. Digan fuerte, él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Por qué no lo llevó Jesús a Capernaum? ¿Por qué no los hizo sus discípulos? Aunque ya había escogido sus 12, habían cientos de discípulos que los seguían de lejos. Ellos podían ser de esos discípulos, servir a las mesas, hacer el desayuno, traer la comida. Claro que se los pudo haber llevado a Galilea. ¿Por qué no se los llevó? Porque si se los hubiera llevado, la región de Gadara se hubiera quedado en absolutas tinieblas. Estos son los primeros misioneros de la historia que fueron enviados a Jordania. Así es Jesús. Los habitantes de Gadara rechazaron a Jesús, pero él no los rechazó y les dejó 2 misioneros. Y estos 2 ex endemoniados fueron de ciudad en ciudad proclamando: Jesús nos hizo libres, Jesús nos liberó del poder de las tinieblas. Ya no somos drogadictos, ya no somos asesinos, ya estamos vestidos, fuimos hechos libres por Jesús. Gloria a Dios, entréguenle su vida a Cristo. Los 2 primeros misioneros en la región de Gadara. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, o mejor dicho, cuántos de nosotros, yo también me incluyo, nos identificamos con el gadareno? ¿Cuántos? Porque algunos están sentados en su lugar diciendo: ay, pobre endemoniado, no, está tremendo, imagino, y echaba espuma por la boca, no, y de la barba hasta acá, imagínatelo encuerado, no, ni lo mande Dios. Te voy a decir algo, si realmente tú naciste de nuevo, si realmente tu vida fue transformada, tú eres el gadareno y yo soy el gadareno. Ex endemoniados, ex alcohólicos, ex mentirosos, ex traidores, ex adúlteros, porque Jesucristo nos hizo libres y rompió las cadenas del pecado, nos transformó, nos cambió el corazón. Jesús nos cambió el corazón, hermanos. Nos cambió el corazón el Señor Jesucristo. Y en algún momento alguien te compartió el evangelio y escuchaste el evangelio, que Jesús murió por ti en una cruz, que en esa cruz Él llevó todas tus maldiciones, todos tus pecados, todas tus traiciones y maldades. En la cruz del Calvario Jesucristo llevó la maldición que te infundieron tus padres cuando te dedicaron a un santo, a una virgen, o te bautizaron en una religión falsa. Él llevó todas las maldiciones generacionales de generaciones atrás de tu familia. Él llevó toda nuestra maldad en la cruz para hacernos libres. Si tan solo le entregamos nuestro corazón, y muchos de ustedes ya se lo han entregado en el pasado, ¿no es verdad?
Se lo entregaste con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Le dijiste: Señor, te amo, soy un gadareno, estoy endemoniado, no soy nada sin ti más que basura, Señor, sálvame. Y en algún momento, igual que el gadareno, te viste ahí sentado a los pies de Jesús con una mirada de paz, de amor, de reconciliación, porque Jesús te perdonó y te salvó. Cuando el Señor me alcanzó a mí hace más de 25 años, estuve llorando más de 3 o 4 meses, llorando. Amanecí temprano en la mañana antes de ir al trabajo y leía así un salmo, y antes de leerlo, ¡ay, Señor! Y llegaba a la reunión en la iglesia y ¡ay, Señor! La alabanza, fuera la que fuera, de gozo, de alegría, de adoración, de la que fuera, yo lloré meses. Hasta que un día se acabó el servicio, ahí estaba yo llorando, quebrantado. Y llegó el pastor y me dijo: ¿qué te pasa, hijo? No sé, pastor. Y viene otro hermano y dice: pastor, nació de nuevo. ¿Qué sientes?, me preguntaban. Es que sentía yo una mezcla de dos cosas. Sentía una profunda vergüenza por mis pecados y un profundo gozo y agradecimiento de que Jesús me había perdonado y se había llevado todos los demonios que me estaban molestando, que me poseían. Todo se lo llevó, todo se lo llevó. El insomnio, las crisis nerviosas, los pecados, todo lo llevó Jesús en la cruz. Todo lo pagó en la cruz para hacernos libres. Muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Otros como que todavía están como el gadareno. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Claro que es cierto, por supuesto que es cierto. Vamos a orar, pero antes de orar les voy a dar las conclusiones de todo el pasaje, ¿de acuerdo? Para los que no tomaron apuntes, al menos tomen este apunte. Número 1: todos aquellos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas están bajo el poder y control de Satanás, bajo su opresión, y están poseídos por demonios. Punto. No hay más. Segunda conclusión: si una persona practica religiones falsas, ocultismo, pecado, tabla ouija, magia, santería, muertos, drogas, invocación a muertos, inmoralidad sexual o cosas semejantes, indiscutiblemente está controlada, totalmente poseída por demonios, y puede acabar muy mal en un panteón muy pronto. Conclusión número 3: solamente el Señor Jesucristo, digan esto conmigo, solamente el Señor Jesucristo tiene el poder absoluto sobre Satanás, el pecado y sus demonios para liberar a quien lo invoque. Escuchen bien lo que dije. No dije el psiquiatra, no dije el Reiki, no dije los libros de autoliberación del Sanborns, no dije el pastor. Dije: solo el Señor Jesucristo tiene el poder de sacarte de la mugre en la que estás metido. Nada más Él. Conclusión número 4: solo Jesucristo puede liberar y transformar a una persona endemoniada y transformarla a su imagen. Última conclusión: si tú ya fuiste liberado, si tú ya fuiste liberada hace tiempo atrás, por favor, te lo suplico, haz obra misionera. Ya no te calles, por favor. Como el Señor mandó a esos 2 endemoniados a Gadara y estuvieron predicando en todos los pueblos, así predica en tu colonia, predica en tu cuadra. Hay Biblias así completas, hermanos, que valen 60 pesos, por el amor de Dios. Invierte un poco de dinero, compra 20 de esas y pregúntale al Espíritu Santo, échalas en el carro, en la mochila, en la maleta, echa 4 o 5 de esas Biblias y pregúntale: Señor, ¿a quién se la doy? ¿A quién se la doy? Y cuando vayas en tu carro y veas al muchachito endemoniado, el gadareno tragafuegos de la esquina de aquí de Metepec, tal vez el Espíritu Santo te diga: estaciona el carro, llama a ese joven, siéntate con él aquí en la banqueta, invierte con él 1 o 2 horas, invítale un taco, regálale una Biblia, dile que yo lo puedo librar de las tinieblas. Pero si no hacemos obra misionera, estamos fallando a la enseñanza del texto, hermanos. Ya basta, ya despertemos. Si el Señor ya te liberó, te lo suplico, haz obra misionera, porque estos gadarenos seguramente se ganaron muchas almas.
Vamos a terminar haciendo una oración. La oración la voy a dividir en dos secciones. La primera sección es para aquellos que están completamente seguros que han sido liberados del poder de Satanás y que han sido trasladados al reino de la luz. Y vamos a agradecer y vamos a orar y vamos a glorificar al Señor. Cuando termine yo esa oración, voy a hacer otra oración para aquellas personas que están todavía bajo el control del pecado, que no te has arrepentido, que sigues igual o peor. ¿Y sabes qué? Te voy a decir la verdad con mucho respeto y cariño. Yo no quiero ir a ministrar a tu funeral. No quiero, porque no es el plan de Dios. Yo quiero que seas liberado y que esos demonios no te destruyan y termines drogado con una sobredosis o asesinado por el marido de la mujer con la que cometiste adulterio. Yo no quiero ir a tu funeral. Por favor, entrégate a Cristo, porque es el único que te puede liberar. Cierren sus ojos. Y si tú has sido liberado, estás completamente seguro que tu vida fue transformada, cambiada, por favor levanta tus manos un momento, adora al Señor y dile: Señor Jesucristo, recuerdo el tiempo cuando tú me liberaste, como yo estaba como el gadareno, o quizá peor, pero de ahí tú me libraste, Señor. Tú me libraste, porque en esa cruz llevaste toda mi maldad, todas las maldiciones que habían sido proferidas en mi contra. Tú las cancelaste y rompiste las cadenas del pecado, del alcohol, de las drogas, de la inmoralidad. Gracias, Señor, agradécele. Levanta tu voz también y dile: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Mándame como misionero a mi casa, con mis hijos, con mis primos, mis tíos, los abuelos, a la oficina, el trabajo, el negocio. Abre mis ojos, Señor, porque estoy agradecido, agradecida contigo, Señor, porque tú me has librado para siempre, me has dado vida eterna, Jesús. Bendito seas. Gracias, gracias, gracias. Te adoro, Señor. Si hay alguna persona aquí que no le ha entregado su vida a Cristo y estás atado, estás controlada por espíritus de tristeza, de depresión, desánimo terrible, pensamientos de suicidio, de maldición, has querido quitarte la vida, has pensado en eso, estás atado al alcohol, al cigarro, a las drogas, yo quiero suplicarte que esta mañana vengas corriendo en tu alma y te postres delante de Jesucristo. Ahí desde tu lugar, en tu corazón, imagínate en tu mente que estás arrodillado a los pies de Jesús, porque Él está aquí en esta reunión. Entrégale tu corazón, pídele misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por todas las personas que están aquí en este salón y los que están siguiendo la transmisión. Señor, si hay alguien que esté atado en cadenas diabólicas, que esté controlado, poseído por demonios, te pedimos que tú le ayudes, que tú le hagas libre, y que en tu nombre, Señor Jesucristo, todo espíritu de depresión, de tristeza, de desánimo se vaya fuera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de inmoralidad y de drogadicción fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Todo espíritu de suicidio, de tabaquismo, de alcoholismo, de adulterio, de pensamientos inmorales, de pesadillas y de enfermedades varias, fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, si quieres entregarle tu corazón a Cristo, amigos que nos visitan por primera ocasión, si quieren entregarle verdaderamente su corazón a Cristo Jesús, el único que los puede librar, digan esta oración fuerte conmigo. Díganle: Señor Jesús, te entrego mi vida, perdona mis pecados, me arrepiento de toda la maldad que he hecho en este mundo. Perdóname, Señor, porque te he traicionado muchas veces. Me arrepiento, Señor, de haber vivido para mí mismo. Entra a mi corazón, cámbiame, sálvame, rompe estas cadenas, Señor, que me tienen atado al pecado. En este momento te recibo como Señor y como Salvador. Hazme libre, Jesús.
porque yo creo que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Quiero entregar mi vida para ti. Quiero hablar de ti, Señor, a los demás. Gracias, Jesús, porque has escuchado esta oración. En tu nombre precioso te lo agradezco. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.